su programa El Camino a la Verdad y la Vida. Hoy estamos muy agradecidos al Señor por darnos esa fortaleza de seguir contribuyendo, llevando la palabra de Dios a través de las redes sociales y a través de nuestro ministerio radial El Camino a la Verdad y la Vida. Sabemos que hemos estado siempre subiendo materiales de edición, todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual en los temas auditivos. Pero hoy el programa El Camino a la Verdad y la Vida, bajo la dirección técnica de Luis Carlos Rivera y el pastor Quincy Quinn, vamos a traer un tema muy especial que tiene que ver con nuestra fe sobrenatural del poder de Dios. Entonces tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver mucho con la esperanza puesta en la supremacía de aquel que todo lo ha creado. Pero será el pastor Quincy Quinn quien detallará en un segmento de tiempo todo lo que tiene que ver con este poderoso mensaje, ¿no? Así como lo ven aquí en la edición, así como está expuesto en la edición, tal cual como está escrito, ¿no? Entonces, no es más, queremos también saludar a las personas que nos están siguiendo, apoyando en Facebook. Sabemos que son varias personas que nos están siguiendo, siempre que están día tras día, fin de semana tras fin de semana, compartiendo los mensajes que hemos estado subiendo. De manera que en esta ocasión quisimos preparar este video audiovisual para que las personas puedan, ver algo diferente a través de nuestro programa, ¿no? Debido a que siempre estamos en la parte radial, hoy vamos a traer un video especial, obviamente con unas ayudas, ¿no? Para definir el tema como tal. Entonces vamos a pasar ahora con una breve introducción acerca de lo que sería el tema como tal, pero no se muevan porque vamos a pasar a un segmento musical, y cuando regresemos estaríamos dándole abarque o estaríamos abarcando en este tema importante para ustedes. Entonces no se muevan. Some of y'all run down here to the front real quick. I gotta know
hemos estado escuchando ese tema muy importante, ¿no? Un tema que está basado acerca de la fe. Tenemos que estar siempre sumergidos acerca de esa fe sobrenatural, ¿no? Porque es la que nos va a dar esa dependencia hacia el Señor, ese temor reverente hacia el Señor. Pero entonces vamos a pasar ahora con el pastor Quincy, que en breve nos va a introducir en este tema que yo sé que va a ser de mucha importancia para todos ustedes. Entonces, pastor Quincy. Muy buenos días. Es un privilegio de poder compartir algo sobrenatural que Dios nos ha encomendado en esta mañana. Queremos compartir un tema muy importante para cada persona en este día tan especial. El tema que vamos a tratar en esta mañana es nuestra fe, el poder sobrenatural de Dios. Y tenemos un texto muy importante que tiene que ver con este tema tan sobrenatural. En Hebreos 11, del 1 al 12, me gustaría compartir esta palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció pasar para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y esa, ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Muy bien, en estos momentos queremos comenzar este tema tan importante, nuestra fe, el poder sobrenatural de Dios, explicándoles a nuestra querida audiencia ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Muy bien. Fe es ver las cosas, es visionar las cosas antes de que acontezcan, antes de que pasen. Eso es fe. Fe también es creer en algo que es intangible para que tú alcances. Fe es creer en un resultado antes de que acontezca. Fe es la total dependencia, la total confianza, la total seguridad en Dios, en medio que en ese preciso momento no ves nada
aconteciendo a tu alrededor, pero seguramente allí está para ti. Fe es la práctica vivífica de tu creencia en Dios, en lo que Dios promete, lo va a cumplir. Y déjame decirte también que la fe es el arrebatamiento de lo intangible en el espíritu, en la parte, en el cosmos, en la atmósfera espiritual. Cuando aplicamos nuestra fe en la parte espiritual, hay una batalla espiritual entre las fuerzas del bien, que son Dios, y las fuerzas del mal, que es el enemigo, que es Satanás. Muy bien. Ahora te quiero invitar que entiendas que también en la Biblia existen unas clases de fe. En la Biblia encontramos unas clases de fe. Y déjame decirte que es importante conocer estas clases de fe que existen en la Biblia, para que nosotros podamos ejercitar la fe adecuada. Tenemos que conocer la fe, la clase de fe, para la precisa situación. En muchas ocasiones no experimentamos la contestación de oraciones porque no ejercitamos la fe de la forma adecuada. Ahora, hay diferentes tipos de fe o diferentes clases de fe mencionados en la Biblia. Te quiero compartir el primero, que es la fe para salvación. La fe para salvación. En Romanos 10, 8 y 9, en Romanos 10, 8 y 9, encontramos estas profundas palabras: que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué consiste esta fe? Esta fe es cuando tú le abres la puerta de tu corazón para que Dios sea Señor y Salvador de tu vida. Es cuando tú crees en tu espíritu, en tu esencia espiritual, y aceptas a Cristo como una realidad en tu vida. Muy bien. Esta fe no requiere obras, es simplemente creer genuinamente en Dios, porque todo Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ya solamente queda nuestra parte, que es creer en la redención que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y déjame decirte que creerle a Dios para salvación es el mayor milagro que puede tener un ser humano: ser salvo por medio de fe. Muy bien, la Biblia también nos muestra otro tipo de fe, que es la fe para ser sanado. La fe para ser sanado. La fe para ser sanado es el tipo de fe que deseo en la parte interna espiritual, en mi espíritu, recibir lo que Dios me ha propuesto para mi vida. Es el deseo interno del espíritu dentro de mi ser para cumplir mi necesidad personal espiritual. En Hechos de los Apóstoles 14,
8 al 10, Hechos de los Apóstoles 14, 8 al 10, dice la palabra del Señor: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Miren, fe para ser sanado. Tenía una convicción profunda en las promesas de Dios. Dependía totalmente de Dios para recibir su sanidad. Muy importante, fe para recibir sanidad. Muchas veces en las iglesias la persona no es sanada porque su fe no es activada. En muchas ocasiones, en muchas partes, las personas no son sanadas porque su fe no es activada espiritualmente en el Espíritu. Hay que creerle a Dios para poder recibir la sanidad. Muy bien. También hay otro tipo de fe en la Biblia: fe para ver milagros. Fe para ver milagros. Esta fe es la fe de ver lo invisible hecho en lo visible. La fe para ver milagros es la fe que mira en lo invisible siendo visible. En Mateo 9, del 2 al 6, encontramos este tipo de fe, y es importante resaltarlo. Ese tipo de fe muy importante. Mateo 9, del 2 al 6. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Vieron? La fe de recibir su milagro es una fe sobrenatural en el poder de Dios. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a subir a otro nivel. Ya hablamos sobre qué es fe, hablamos sobre los tipos de fe o las clases de fe. Ahora vamos a hablar de los niveles de fe. En la Biblia hay niveles de fe. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Es algo muy sobrenatural, algo muy trascendental. El primer nivel de fe es no fe, cero fe, nula fe. En Marcos 4:39 es importante poder sustentar lo que estamos diciendo con la palabra de Dios. Marcos 4:39, vamos a encontrar este tipo de fe. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40 de Marcos 4:40. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si vemos el contexto de este pasaje, vamos a encontrar que Jesús estaba con sus discípulos y vino una tempestad. Y Jesús está bajo el barco en un cabezal. Y entonces Jesús estaba viendo
¿Qué iban a hacer los discípulos en este momento? ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a reaccionar sus discípulos? Entonces, ellos se acordaron que Jesús estaba en la barca y levantaron a Jesús, y Jesús reprendió el viento, y Jesús los mira y les dice: ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué observamos aquí? Jesús estaba mostrándole que una persona en situaciones puede llegar a no tener una fe nula. Muy bien. Estamos en el otro nivel de fe, que es poquita fe. Poquita fe, y está en la Biblia. En Mateo 14, 30 y 31 encontramos poquita fe. Mateo 14, 30 y 31 encontramos poquita fe. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Encontramos la situación de Pedro. Jesús le dice a Pedro: camina sobre las aguas. Pero llegó el momento que Pedro comenzó a poner sus ojos sobre las circunstancias y no sobre el Dios de las circunstancias. En otras palabras, dudó del poder sobrenatural de Dios. Por eso es que puse como título: nuestra fe, el poder sobrenatural de Dios. ¿Ok? Pequeña fe. También encontramos la grande fe. Esta fe es la fe que no conoce barreras, no conoce obstáculos, no pone atención quién está mirando. Simplemente es determinado a recibir la bendición de Dios. Y está en Mateo 15, 27 y 28. El otro nivel de fe es mucha fe. Mucha fe. La mucha fe es la fe que reconoce a Jesús como la máxima autoridad. En Lucas 10 y 19 y en Lucas 7, 10 va a encontrar que Dios nos da autoridad espiritual para aplicar esta fe. Ningún demonio, ninguna fuerza del diablo puede con nuestra fe de manera mucha sobreabundante fe. Muy bien. Así que hay que tener en cuenta estos niveles de fe y recibir la bendición. Muy bien, estuvimos escuchando entonces la intervención al pastor Quincy, ¿no? Haciendo este énfasis en todo lo que tiene que ver con los niveles de fe, ¿no? Vamos a pasar ahora a un cortometraje o a una escena acerca de este importante tema, que va a ser alusive a lo que se está exponiendo en este video para todos ustedes. Entonces vamos a pasar a este video y cuando regresemos seguiremos dándole continuación a este importante tema. Ya venimos.
cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí, Bueno, hemos regresado, hemos visto este gran material que le estuvimos guardando para ustedes. Entonces será el pastor Quincy quien nos resuma en una opinión a ver qué opina él acerca de este video que estuvimos viendo, que tiene que ver mucho acerca con la fe, ¿no? Entonces será el pastor Quincy que en un breve momento, en un breve tiempo nos va a dar una opinión, un concepto acerca de este material que quisimos exponer ante ustedes. Pastor Quincy.
Tienes la palabra. Mi opinión sobre ese tema, ese video que vimos, vemos cómo la fe puede ser activada, cómo por medio de la fe podemos forzar una bendición sobrenatural. Podemos ver cómo la fe nos puede llevar a un contexto espiritual donde bajamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y eso en realidad fue lo que pasó en la barca con los discípulos. Dios los bendiga. Bueno, estuvimos escuchando en la intervención al pastor Quincy opinando acerca de la fe, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora en breve a un segmento musical, y cuando regresemos estaríamos pasando directamente con el pastor Quincy Quinn para que nos concluya este importante tema. Ya regresamos. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré.
algunas facetas de fe en la Biblia. La primera faceta es suficiente fe. La suficiente fe es la que va más allá de las barreras, más allá de las circunstancias, que mira con un ojo espiritual, creyendo totalmente en Dios. En Mateo 8:10 encontramos esta faceta de fe, una suficiente fe, una fe transformadora, una fe sobrenatural que va más allá de nuestros propios límites. También encontramos otra faceta de fe, que es la fe genuina. En 1 Timoteo 1:5 encontramos esta faceta de fe. Esta faceta de fe es la fe de nuestro espíritu. Es la fe que creemos en Dios y lo aplicamos en nuestra vida, en nuestra parte interna espiritualmente. Fe genuina, fe sobrenatural, una fe que viene de lo más íntimo de nuestro espíritu con Dios. También hay otra faceta de fe, que es la fe confidencial. En Marcos 11, 22 y 23 y Santiago 1, 5 y 6 encontramos esta fe de confiar en Dios con los ojos cerrados. Nosotros podemos poner nuestra total confianza, nuestra fe en Dios con los ojos cerrados y sabemos que sus promesas se cumplen porque se cumplen. ¿Ok? Es una fe en confiar en Dios de manera sobrenatural. Una fe de dependencia en Dios para que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Esta, la otra clase de fe, es la fe paciente, esperar en Dios. Pones tu fe en Dios y esperas en Dios que se haga de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que tú quieras o deseas en tu vida, sino que se va a hacer. Tú esperas, es una fe que tú esperas en Dios que se haga su voluntad. Y la más poderosa, te tengo buenas noticias, culmino con broche de oro, la fe victoriosa. La fe victoriosa lo encontramos en la Biblia, en 1 Timoteo 6:12, encontramos la fe victoriosa. Es la fe que has puesto toda tu confianza en Dios, has puesto toda tu dependencia en Dios, has dado todo lo que Dios ha requerido de ti, y es la fe donde sucede lo sobrenatural. Es la fe en donde la manifestación espiritual del poder de Dios es establecido sobre tu vida y recibes tu bendición. Es una fe victoriosa. Es una fe que es algo que te da alegría, que te da vida, que te da todo lo que quieras en tu ser. Muy bien. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Para que tu bendición pase, para que tú recibas el poder de Dios por medio de tu fe, tienes que activarlo en lo espiritual. Tiene que venir de tus entrañas para que el poder de Dios sea manifestado sobre tu vida. Te digo, mis hermanos, en esta mañana, necesitamos no dudar, porque cuando dudamos perdemos. Y concluyo invitándote a que nunca dudes, sino que pongas tu confianza en Dios, porque Dios no nos falla. La fe sobrenatural de Dios es una fe victoriosa. Quiero concluir de la misma forma como comencé, con el pasaje de Hebreos
1 al 12, diciéndote, hay diferentes personajes que experimentaron este tipo de fe en la Biblia y fue victorioso. Tenemos el caso de Abel, tenemos el caso de Enoc, tenemos el caso de Noé, tenemos el caso de Abraham, tenemos el caso de Sara. Vemos que en medio del contexto de la circunstancia dependieron en Dios y recibieron su bendición. En el caso de Sara, Sara no estaba estéril, pero Abraham creyó en la promesa de Dios y recibió la bendición de tener su hijo. Vemos también Noé. La gente pensaba que Noé estaba loco porque iba a crear una barca en medio de la nada, pero le creyó a Dios, no dudó en la promesa de Dios y vino el diluvio. ¿Y quiénes fueron los que se salvaron? La familia de Noé. Fe otra vez, fe victoriosa. Muy bien. Y encontramos la fe sobrenatural de Abraham. Por eso es que le llamamos a Abraham el padre de la fe. Una fe victoriosa. Abraham no sabía dónde iba a ir. Dios simplemente le dice a Abraham, Abraham, te voy a mandar a un lugar. Y él le creyó a Dios y obedeció a Dios y recibió una bendición. Su descendencia fue como las estrellas del cielo y como la arena que está alrededor del mar. La fe mueve montañas. La fe nos conlleva a un destino seguro, una bendición sobrenatural, algo inesperado. La fe es creer en lo invisible, volverse visible. La fe es creer que lo intangible se vuelve tangible para nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Cree en Dios y solamente pon tu confianza en Dios y recibirás tu bendición. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, porque entendemos que nuestra fe reclama, arrebata en lo sobrenatural, en la parte espiritual, la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, porque entendemos que en la fe tú te mueves. Cuando no dudamos, tú haces lo sobrenatural. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener fe y a creerte a ti para poder recibir nuestro milagro, nuestra sanidad y todo lo que necesitamos. Te doy gloria y te doy honra. Y gracias, Señor, por utilizarnos como instrumento de bendición a otras vidas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estuvimos escuchando la intervención ya en la parte final acerca de este importante tema de lo que tiene que ver con la fe, ¿no? Entonces el pastor Quincy nos estaba llevando en 4 escenarios acerca de lo que tiene que ver con la fe, y él nos estuvo recalcando que los diferentes escenarios de la fe consisten en ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Tipos de fe, niveles de fe y facetas de fe. Entonces queremos agradecer a toda la audiencia, a todos los televidentes que nos están acompañando por las redes sociales y los que siguen a diario nuestro programa radial los fines de semana, El Camino a la Verdad y la Vida.
que fue para nosotros un placer llevar este material para que ustedes lo puedan tener en sus corazones, lo puedan tener siempre en esa parte espiritual de formación, porque sabemos que la fe es algo progresivo, ¿no? Que se va adquiriendo a medida que nosotros vamos llenándonos de espiritualidad en nuestra vida, pero sobre todo conociendo la voluntad del Señor. Entonces, este fue su hermano Luis Carlos en Cristo. Estuvimos en la intervención con el pastor Quincy Quinn y hasta la próxima. Levanta la mano y alábalo, grito de júbilo. ¡Ey! Levanta la mano y alábalo, grito de júbilo y alábalo. Levanta la mano y alábalo, grito de júbilo. Tú tienes que saber que la guerra no es con carne ni con sangre.